El jueves pasado, el Banco de Previsión Social informó que los hogares de casi 16.000 estudiantes de entre 5 y 17 años pueden perder su derecho a la asignación familiar, ya que sus hijos dejaron de asistir a clase. El presidente del directorio del BPS, Heber Gali, dijo, hablando con Canal 10, que el 75% de los casos corresponde a alumnos de enseñanza secundaria y el restante 25% a primaria. Además del total de alumnos detectados en esta situación, el 50% son mayores de 15 años. ¿Qué hacen las autoridades ante estos casos de deserción? Activan un protocolo de ausentismo aprobado en 2014 que en última instancia prevé la intervención de la justicia y de la policía comunitaria que va puerta por puerta en busca de esos jóvenes. Vamos a actualizar este tema. Estamos con la profesora Laura Mota, consejera de la ANEP. Profesora Mota, buen día. Buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes. Yo decía recién que son casi 16.000 los alumnos que no figuran inscriptos en centros de enseñanza y cuyas familias corren riesgo de perder las asignaciones familiares. ¿Qué le dice usted de este dato? Bueno, lo primero es la preocupación de que, digamos, haya familias que aún no hayan comprendido la importancia que tiene el mandar sus hijos todos los días a clase y que por tanto se den estas situaciones. La segunda reflexión es respecto al dato que tenemos del 2013, que fue, digamos, en primera instancia fueron 20.000, esta situación ha disminuido, por lo cual también entendemos que hay en el mismo sentido una mayor comprensión de la necesidad de que los niños y jóvenes asistan a clase todos los días, siempre, más allá de la asignación familiar, que sabemos que siempre es un estímulo. ¿Qué número manejaba usted como antecedente? Le pregunto porque el presidente del BPS señaló que en el primer control de matrículas 2013 ha vencido 31.000 los jóvenes con su asignación familiar cuestionada. Sí, luego, cuando se hace la depuración, finalmente digamos, el número desciende, ¿no? Ajá. Que pensamos que lo mismo va a suceder en este caso. Ajá. Entonces quizás convendría comparar 16.000 contra 31.000. Estaríamos en la mitad de lo que fue el primer número en esta política de seguimiento del ausentismo. Exactamente, lo cual, bueno, la verdad es que podemos decir que estamos frente a un escenario que obviamente no es el ideal, porque el ideal es que todos los niños y jóvenes vayan todos los días a clase y que cobren su asignación, porque así lo están haciendo, ¿no? ¿Los números corresponden a educación pública y privada? Los números sí corresponden a todos. Sí, porque según veía en el comunicado, se informa a las personas que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes beneficiarios de asignaciones familiares, que de acuerdo a la información que tenemos en nuestros registros, se verifican 15.994 beneficiarios que no estarían inscriptos en centros de enseñanza. Los beneficiarios que no están registrados en un centro de enseñanza deben comprobar la citada inscripción por los mecanismos que se detallan. Para informarse sobre quiénes están en esta situación se podrá consultar con el número de cédula de identidad del beneficiario a través de este aplicativo en la página web, telefónicamente por el 1997 o en sucursales y agencias del BPS de todo el país. No se hace distinción entre públicos y privados. Luego se agrega que en caso de estar incluido en la nómina de no registrados en centro de enseñanza, deberá presentar en la oficina del BPS el certificado que compruebe estar inscrito en algún instituto público o privado de enseñanza. Por lo tanto, hay que entender que sí, que estamos hablando de los números globales, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Nosotros hemos avanzado mucho en estos tiempos de informatización de la información, en los cuales tenemos un registro diario, así como se hizo en primaria, en primera instancia, a través del programa Gurí, de todos los alumnos que asisten a la enseñanza pública y ahora también a la privada en el ámbito de primaria. En el ámbito de media
tenemos, ya lo habíamos anunciado en febrero, creo que en este mismo programa, en la informatización y el tener todos los datos de educación media. Hoy tenemos todos los datos de secundaria y UTU, todavía no tenemos todos los datos de privados, lo vamos a hacer en una próxima etapa, y esto significa que podemos hacer un seguimiento diario, yo diría, de cuál es la situación, la cantidad de estudiantes que no asisten, las que sí asisten, cuáles fueron los estudiantes que no asistieron, por ejemplo, en los últimos 15 días, que eso es bastante revelador de cuando algún niño o joven se desvincula, y así es que se puede actuar en consecuencia. Esta herramienta de la que dispone ahora, a partir de este año, el Codicen, permite enfrentar mejor este fenómeno, dice usted. Exactamente, porque una cosa es tener que esperar la llegada de los datos en papel, en un camino largo, ¿no? Digamos, desde el centro, la inspección, etcétera, etcétera, a tener el dato en tiempo real. Entonces, eso permite también comenzar a trabajar ya con otros tiempos, es decir, en el camino anterior, cuando el dato llegaba, ya era muy tarde, porque la desvinculación, cuando es reciente, tiene mayores herramientas como para lograr una revinculación. Cuando pasan varios meses, eso es más difícil. Entonces, lo que nosotros intentamos es que aquellos que se desvincularon se revinculen al centro educativo en el cual estaban o alguna otra oferta educativa. Y esto también me parece importante, ¿no? Nosotros lo anunciamos desde el inicio, ¿no? Queremos que todos los niños y jóvenes estén en alguna propuesta educativa. ¿Por qué? Porque eso significa que se establece una cultura del estudio, una cultura de la obligación de hacer algo y el ir sistemáticamente todos los días a hacer una actividad educativa. Esto es importante porque fíjense que en muchos casos hay familias que no tienen, por las condiciones que les ha tocado vivir, de pronto ni esa cultura del trabajo ni esa cultura de la asistencia permanente. Entonces, instalar esto también es muy importante. Entonces, lo que usted plantea es que a partir de este sistema que está en implementación, de aquí en adelante es probable que estos controles del BPS vayan mostrando cifras cada vez menores, o sea, que sea posible, mediante acciones de prevención o de acción a tiempo, evitar estas deserciones. Pero claro, ahí estamos pensando en el futuro. Ahora tenemos esta situación concreta que es la que muestra el reporte que acaba de difundir el Banco de Previsión Social. Ante este panorama de hoy, ¿cómo es que se mueve entonces el Codicen? ¿Cómo se mueven los consejos desconcentrados? Bien, el primer paso es ese llamado que hace el propio BPS a el registro de aquellos casos en donde de pronto en el lugar donde estaban hoy no están más, cambiaron por ejemplo a un privado, cambiaron en lugar de estar de pronto en la educación tanto en UTU como en secundaria, porque ahí sí los veríamos, pueden estar en un CECAP. En fin, puede haber una serie de otras situaciones en las cuales los estudiantes estén asistiendo a alguna oferta educativa y por tanto lo primero que hay que hacer es verificar si es que la familia acerca algún comprobante de esto. Que, como yo decía, en el caso anterior, ese número bajó drásticamente. Con la presentación, en aquel momento tampoco teníamos este registro, por lo tanto, hay una serie de cuestiones que han variado, pero
pensamos que aún así el número va a descender. Igualmente, aun cuando descienda, la preocupación es aun cuando haya uno. Digamos, no importa el número, importan todos y cada uno. Entonces, en ese sentido, como tenemos identificados también por centro educativo, es posible hacer un trabajo desde el propio centro, que es lo que debe suceder. Digamos, la vinculación del joven o del niño tiene que ser con el propio centro educativo en donde estaba inscripto y estaba asistiendo. O sea que la primera instancia es que los padres que, digamos, sientan que están en la situación que menciona el Banco de Previsión Social, se presenten ante las instituciones correspondientes a realizar las aclaraciones del caso. Si eso no ocurre, es el instituto correspondiente, el liceo, la escuela, la dependencia de UTU, quien se va a poner en contacto con esas familias. Exacto. Sí. Y además tenemos un equipo que se ha ido conformando desde el año pasado y que ahora tenemos ya el nombramiento en todos los departamentos de un responsable de integración educativa que también tiene como cometido el acercarse a estas familias y a estos jóvenes. O sea, si esas familias no se presentan y eventualmente tampoco responden al requerimiento del instituto correspondiente, ahí se va a buscarlos. Exactamente. Porque a veces también sucede que el niño o el joven por algún motivo ingresa en una institución y la vida misma de su familia o de ellos hace que se les dificulte asistir a esa institución. En el caso en ambos casos podría darse, por ejemplo, el turno al cual van, u otras condiciones en las cuales les resulta difícil compatibilizarlo con otras actividades intrahogar u otras actividades, ¿no? Entonces, a veces hay una opción que no es una opción adecuada, a mi entender, digamos, dejar el centro educativo, pero también hay que ver otras condiciones que pueden estar afectando esto. Entonces, acá es donde uno empieza a decir, no todos tienen las mismas circunstancias de vida y seguramente cuando entramos y estamos llegando a todos los niños y jóvenes, lo que tenemos que hacer es hilar muy fino para ver cuáles son esas circunstancias. Y estamos viviendo tiempos de diversidad, de diferenciación, y en eso también tenemos que actuar de esta manera. No todos los niños y jóvenes o todas las familias tienen las mismas circunstancias de vida. ¿En cuánto tiempo se procesa esa serie de visitas a las familias involucradas en caso de que éstas no se presenten espontáneamente ante los llamados? Bueno, como ustedes imaginarán, nosotros estamos poniendo en práctica una serie de dispositivos que hemos creado para que esto sea posible, ¿no? Entonces, evidentemente ahora estamos volviendo de las vacaciones de julio, los centros comienzan en el día de hoy nuevamente su actividad, ya está procesado todos estos datos y ya están todos los informes, digamos, de cruzamiento del BPS y la ANEP, y el plazo está dado del BPS. Igualmente, en simultáneo, más allá de que las familias se vayan presentando, los centros educativos tienen esta información y a partir de el día de hoy se empieza a trabajar con esta información como para que se dé ese acercamiento, esa revinculación o esa revinculación a otra oferta educativa si fuera del caso. El comunicado del BPS habla de ese plazo que usted recién citaba, de no comprobar la correspondiente inscripción antes del 4 de agosto de 2016,
se suspenderá el pago de las asignaciones familiares a partir del mes de cobro septiembre 2016. ¿Eso quiere decir que en este mes, que va de ahora hasta el 4 de agosto, puede completarse toda esta serie de gestiones que usted venía describiendo? Seguramente algunas, las inmediatas, se van a concretar en el mes de julio. Las otras, que pueden ser la revinculación en otra oferta educativa, es decir, lo que lleve hilado más fino, de pronto lleva más tiempo. ¿Y en cuántos casos termina yéndose al último escalón del procedimiento, en el que interviene la policía comunitaria o directamente un juzgado de familia? Bueno, el protocolo fue aprobado en el 2014, se empieza a utilizar y, digamos, todavía no tenemos muchos casos en los cuales se haya llegado a esa instancia, ¿no? Es decir, también hay una parte que es de resorte educativo para no solamente para los niños y jóvenes, sino también para las familias y la sociedad toda. Todos sabemos que en el Uruguay la educación primaria, todo el mundo tiene conciencia de que es obligatoria. Aún así tenemos faltas intermitentes, aún así tenemos algunos problemas en ese sentido. Pero en el caso de media, no está tan arraigado en toda la población de que educación media es obligatoria. Entonces, eso también hace a cómo mira la sociedad ese tramo educativo. Pero mi pregunta... Y esto es importante, ¿sí? Es importante porque no solamente es lo que hace el joven y su familia, sino que es importante cómo ve la sociedad a ese joven que no está asistiendo a clase. No, mi si pregunta... nosotros vemos un niño con túnica o un niño fuera de escuela, nos llama la atención y muchas veces llamamos la atención al niño o a la familia. Sin embargo, los jóvenes no hacemos lo mismo. Mi pregunta era a propósito de este último escalón del procedimiento, sobre todo para saber, por ejemplo, ¿hoy ya va a haber actuaciones a cargo de la policía? No, hoy no, a menos que se hayan hecho todos los procedimientos anteriores por parte del centro educativo, no se hayan tenido las respuestas adecuadas. Hay todo un escalonamiento, digamos, no es inmediato. Hay un escalonamiento en el accionar, porque evidentemente tiene que haber un acercamiento primero para conocer cuáles son las circunstancias, y de no existir ninguna respuesta positiva luego de agotadas todas las instancias anteriores, entonces recién ahí se procede a este último escalón, ¿no? Pero puede ocurrir que haya casos que ya vienen siendo manejados por las autoridades de algunos institutos desde hace semanas, incluso antes que se conociera la información del BPS, y que por lo tanto ahora ya esté en condiciones de irse al paso de la actuación de la policía comunitaria. Podría darse. Yo no puedo afirmarlo, pero podría darse porque el protocolo existe, los centros saben de su responsabilidad y actúan en consecuencia, y por tanto este proceso que con el informe del BPS, digamos, toma mayor estado público, es lo cotidiano de los centros educativos, es decir, la preocupación por aquellos jóvenes que no están asistiendo o están asistiendo intermitentemente. Profesora Mota, la última pregunta. Sí. Usted mencionaba que en ocasiones anteriores el resultado final, por ejemplo, en el año 2013 fue de 20.000 asignaciones familiares suspendidas, ¿no? Sí, eso es los datos del BPS mismo, ¿no? En página de BPS. No sé cuál fue el número del año pasado, pero la consulta va por este lado. Con esas personas, con esos jóvenes a quienes se les suspende la asignación familiar, ¿qué terminó ocurriendo después? ¿Quedaron en esa situación, asignación familiar suspendida y chicos no asistiendo a clase, o terminó siendo exitosa la gestión en algún momento del año y recompusieron su actividad estudiantil? Hasta no hace tanto tiempo, toda la educación pública se manejaba con
los jóvenes que estaban, estoy hablando básicamente de media, ¿no? En primaria tiene algunas características diferentes por esto que yo hablaba de la conciencia de obligatoriedad. Digamos, la educación trabajaba con los jóvenes que estaban dentro de sus centros educativos. Y una vez que estos jóvenes se desvinculaban completamente, es decir, no con inasistencias intermitentes o alguna otra cosa, se desvinculaban o no se inscribían, no parecía ser una cuestión de resorte del centro educativo. Hoy lo que hemos asumido es una mirada diferente, una mirada en la cual ya no es solamente aquellos jóvenes que se inscriben para hacer educación media, sino que la preocupación está sobre todos los jóvenes. Esto quiere decir que sobre los que se inscribieron, sobre los que no se inscribieron, los que se están vinculados, los que están desvinculados, los que están a punto de desvincularse, sobre todo. Entonces, en aquel momento de lo que estábamos hablando, del 2013, si bien había una preocupación, no existían mecanismos ni habíamos creado todavía instrumentos posibles de acercar a estos jóvenes. Existía a partir de, por ejemplo, el MIDES, el programa de jóvenes en red, pero no una cuestión de articulación sistemática. Hoy, por ejemplo, Jóvenes en Red está trabajando directamente con la Dirección de Integración Educativa. ¿Por qué? Porque esos jóvenes que se los revincula de alguna manera, alguna actividad, luego van a ser, digamos, incluidos en alguna oferta educativa. Quiere decir que hoy estamos en mejores condiciones en el sentido que tenemos instrumentos como para hacerlo. Pero para redondear, todos aquellos que son sancionados, entre comillas, con la suspensión de la asignación familiar, ¿después terminan incorporándose a la educación? A ver, lo que decía, ¿no? Los que estaban en esa situación en el 2013, yo no puedo asegurar y creo que no todos terminan revinculados, porque lo que tenían que hacer era presentar si estaban o no estaban. Hoy el gran desafío es vincular a todos. Yo tengo esperanzas de que una gran mayoría de todos estos jóvenes, uno no puede hablar de 100% porque las circunstancias son muchas y entonces también hay que ser cauteloso en ese sentido, pero sí una gran mayoría de estos jóvenes van a encontrar un camino para revincularse a alguna oferta educativa. Profesora Laura Mota, consejera de la ANEP, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Un gusto, un gusto.